la conexión. Vamos a hacer una pequeña reseña del perfil del curso. Como es conocido, el curso es Exégesis del Nuevo Testamento, que requiere un poco analizar el trasfondo histórico, circunstancias. Un momentito. Para poder entender el Nuevo Testamento, estábamos hablando que tenemos que precisar, ¿no?, el trasfondo histórico, las circunstancias, la realidad en la cual fueron elaborados. Lo segundo, ya es que está claro de que no fue en un solo momento la elaboración de todos los libros, sino de manera progresiva, en diferentes momentos, diferentes lugares y diferentes experiencias. Ahora, en cuanto a la autoría, no hay una autoría establecida de manera contundente. Hay posibilidades y posibilidades, a excepción de las cartas paulinas y de el Apocalipsis de Juan. Pero en sí no hay un consenso para establecer de manera total los libros del Nuevo Testamento en cuanto a quiénes son los autores. ¿Cuál es la relevancia que uno debe precisar para poder sacarle provecho al Nuevo Testamento? La relevancia particularmente creo que debe ser en cuanto al aspecto teológico. ¿Qué elementos teológicos nos dan y aporta el Nuevo Testamento? Porque esos elementos teológicos son los que van a dar fundamento a nuestra fe, le van a dar fundamento al quehacer teológico, le van a dar fundamento también al sentido de iglesia y también al enfoque cristológico que podamos obtener. O sea, cómo muestra el elemento cristológico el Nuevo Testamento, pero en diferentes planos. Los evangelios muestran la figura de Jesús desde un plano, las cartas paulinas también desde otro plano, ah, las cartas generales, Apocalipsis también desde otro plano. De manera concreta podríamos decir, por ejemplo, que en los evangelios encontramos los fundamentos, los principios que dan origen a la iglesia. En Hechos ya encontramos a una iglesia que está en desarrollo,
que tiene una misión y una visión muy clara y empieza a desarrollar su labor, ¿no? Desde Jerusalén y enrumbándose hasta lo último de la tierra. En las cartas paulinas ya hay la reflexión teológica sobre la iglesia. Ahí también están los aportes pastorales de cómo vivir esa experiencia de la conversión, de cómo vivir eh, ese estado de nueva criatura en Cristo, de cómo entender la iglesia también. Entonces, tenemos que precisar esos elementos teológicos. Y por último, Apocalipsis debe entenderse como ya diríamos, no el lugar final, porque el lugar final es la eternidad, sino como cumpliéndose el ciclo dentro de esta tierra, ¿no? Porque una clave de lectura para entender Apocalipsis es cielo nuevo y tierra nueva. O sea, una sociedad distinta, una historia distinta, ¿no? A la que se ha experimentado, que ese es el objetivo. Entonces, tenemos que precisar esos elementos. Lo otro también hay que entender cómo leían, cómo interpretaban, ¿no?, la experiencia de Jesús, los primeros cristianos, y los padres de la iglesia, cómo entendían y cuál era el acercamiento, ¿no? Como hemos conversado, establecer el canon del Nuevo Testamento fue todo un proceso y de manera progresiva. Empezaron a ver con Marción que reconocía solamente parte de la obra lucana y 10 epístolas de Pablo. Y su apreciación teológica era, a ver, sobre Dios de esta forma, ¿no? Tenía una lectura diferente. El Dios del Nuevo Testamento es distinto al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es más severo, es drástico, y el Nuevo Testamento es más condescendiente, ¿no? Es más asequible, es un Dios cercano al ser humano. Y la tarea hermenéutica para el día de hoy es esa también, responder quién es Jesús, quién es Dios, qué es la iglesia. Esas lecturas nos permiten darle un rumbo correcto en cuanto al sentido de iglesia, al trabajo en cuanto a las misiones, y también nos ayuda a construir nuestra identidad como creyente y como pueblo de Dios, como iglesia. Entonces, repito, es importante rescatar esos elementos teológicos que el Nuevo Testamento nos proporciona. A diferencia del siglo I, nosotros ya tenemos el producto acabado, ¿no? En la conversa que tuvimos, tenemos los libros que ya están canonizados, ya están en la lista. Si bien es cierto, varios libros quedaron fuera, pero tenemos los textos necesarios como para realmente entender quién es Dios, para entender el tema de la salvación, para entender a Jesús en su papel como Mesías encarnado, para entender qué es la iglesia, para entender cuál es el sentido de iglesia en cuanto a misión y visión. Que lo que nosotros rescatemos teológicamente, que es la iglesia, en el Nuevo Testamento, vamos a aproximar nuestra tarea. Vamos a entender a la sociedad. Vamos a delinear trabajos en la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, es importante. Ahora, lo cierto es también que la iglesia en sus inicios ha sido influenciada, ¿no?, por el momento, por la línea filosófica que primaba.
que era la filosofía griega, ¿no? Hoy en la actualidad también la iglesia está delineada por una época filosófica, que es la posmodernidad, ¿no? Que hay elementos característicos de esta realidad en la cual vivimos, ¿no? Egocéntrica, consumista, secularista, ¿no? Laicista. Entonces, si no ah, fundamentamos bien los principios en relación a los conceptos elementales que he mencionado como iglesia, sobre el tema de la salvación, sobre Dios, la nueva experiencia en Cristo Jesús, las misiones, si no realmente tenemos un buen principio, la época filosófica en la cual vivimos va a delinear también el sentido de iglesia y el trabajo de iglesia. Razón por el cual en la actualidad tenemos diferentes modelos de iglesia. Hay iglesias emergentes, iglesias que basan su espiritualidad en base a las emociones, sentimientos, iglesias que basan su trabajo y su cosmovisión en cuanto a la misión en la razón, solamente en la razón, en la lógica. Entonces, hay una diversidad de formas de iglesia. ¿Y cuál es el presupuesto teológico del Nuevo Testamento? O sea, si queremos hablar propiamente de la iglesia cristiana. Repito, entonces, cuán importante es poder rescatar y precisar esos elementos teológicos que nos ofrece el Nuevo Testamento para establecer la iglesia conforme, ¿no? Jesús lo propuso para poder precisar realmente una comunión sólida, auténtica y sostenible, ¿no? En el tiempo y en los diferentes momentos históricos que pueda vivir. Entonces, esos elementos tenemos que rescatar. Ahora, para encontrar eh, una sola premisa de la teología del Nuevo Testamento, obligatoriamente tenemos que trabajar de manera progresiva, empezando por el Nuevo Testamento, empezando por los evangelios sinópticos, por Juan, ¿no? Por Hechos, después entrar al Corpus Paulino, ya encontrar en el libro de Apocalipsis también. La suma de enfoques del Nuevo Testamento nos van a ayudar a precisar una premisa teológica del Nuevo Testamento. Pero eso progresivamente, porque cada uno hace una reflexión teológica del centro del Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Si no hay ninguna pregunta, continuamos. Vamos a ver algunos elementos. Cuando hablamos del trasfondo histórico, estamos hablando de un contexto concreto. La ciencia cuestiona inclusive la existencia, ¿no?, de los cristianos, de Jesús en el siglo I. Y uno tiene que apelar a fuentes extrabíblicas. No creo que sea la idea para fortalecer, porque la idea de las escrituras no es tratar de convencer o de persuadir, me refiero a que sea una lucha de pensamiento, de ideología,
para ver quién tiene más solidez. No, no. El texto bíblico solamente enuncia la voluntad de Dios, revela lo que Dios quiere para la humanidad. Y ahí es un tema de fe, si se acepta o no se acepta. Pero por un tema de poder aportar al aprendizaje, al conocimiento bíblico, uno sí investiga y va encontrando ciertos elementos históricos que le dan verificación a los hechos, ¿no? Ok. ¿Se ve la diapositiva? Por favor, confírmeme. Amén, Amén, pastor. pastor. Ok. Hay literatura extrabíblica que da una información paralela de lo que acontecía en el siglo I, ¿no? En Jerusalén, sobre Jesús, sobre su ministerio y sobre el desarrollo de la iglesia también. Por ejemplo, uno de los grandes conocidos es Flavio Josefo, ¿no? En su libro de las antigüedades de los judíos 2020 menciona el asesinato de Santiago, hermano de Jesús, llamado Cristo. Antigüedades 1863. El llamado Testimonium Fabliunum sobre la existencia y valoración de la persona de Jesús. Ya que hay un extracto que dice de la siguiente manera. Por este tiempo, el de Poncio Pilatos, año 26 al 36 después de Cristo, vivió Jesús, un hombre sabio, si es que realmente hay que considerarlo un hombre, porque realizó hazañas sorprendentes y fue maestro de un pueblo que aceptó gozosamente la verdad. Atrajo a su causa a muchos judíos y griegos. Él era el Mesías. Cuando Pilato, después de haber oído que era acusado por los hombres de más elevada posición entre nosotros, lo condenó a ser crucificado. Los que se anteponían el amor a él, a todas las demás cosas, no dejaron de amarlo. Al tercer día se apareció a ellos resucitado, porque los profetas de Dios habían anunciado estas y otras incontables maravillas sobre él. Y la secta de los cristianos, así llamados después de él, no había desaparecido hasta. Entonces, hay reseñas históricas que van señalando, ¿no? La existencia de Jesús, ¿no? Su ministerio y también el desarrollo de la iglesia, que acá en este extracto menciona, ¿no? Que a pesar de que Jesús ya no estaba, el grupo de cristianos no había desaparecido, ¿no? Empezó a continuar. Es interesante la apreciación de Flavio Josefo, que narra y se cuestiona y dice, ¿no? Había un hombre, si es que realmente es considerado un hombre, porque hizo cosas extraordinarias y sorprendentes. Entonces, aquí tenemos una información extrabíblica, ¿no? Sobre Jesús y sobre su movimiento y sobre la iglesia. Otro, a ver, es una carta de Publio Léntulo, gobernador de Judea, que fue el antecesor de Poncio Pilatos, traducida de su original en latín, que se conserva en la casa S.S. Cesarini en Roma. Esta carta probablemente la han escuchado porque es muy famosa y, y es bien compartida, ¿no? En el mundo evangélico. Dice de la siguiente manera. Tengo entendido, oh César, hay por aquí un hombre que practica grandes virtudes y se llama Jesucristo, a quienes la gente tiene por un gran profeta y sus discípulos dicen que es el Hijo de Dios.
Todos los días se oyen cosas maravillosas de este Cristo. Resucita a los muertos y sana a los enfermos con una sola palabra. Es un hombre de buena estatura, hermoso rostro y tanta majestad brilla en su persona que cuantos le miran se ven obligados a amarlo. Sus cabellos son de color de avellana, no madura, extendido hasta las orejas y sobre las espaldas son de color de la tierra, pero muy resplandecientes. La nariz y los labios no pueden ser tachados de defecto alguno. La barba es espesa y semejante al cabello, algo corta y partida por en medio. Tiene los ojos como los rayos del sol y nadie puede mirarle fijamente al rostro por el resplandor que despide. Tiene las manos y los brazos muy bellos. Su conversación agrada mucho, pero se le ve muy poco y cuando se presenta es modestísimo en su aspecto. En fin, es el hombre más bello que se pueda ver e imaginar, muy parecido a su madre, que es la mujer más hermosa que se ha visto por estas tierras. Si vuestra majestad o César desea verlo, como me escribiste en cartas anteriores, dímelo, que no faltará ocasión para enviarlo. En letras asombra a toda la ciudad de Jerusalén. Él nunca ha estudiado, pero sabe de todas las ciencias. Muchos se ríen al verlo, pero en su presencia callan y tiemblan. Dicen que jamás se ha molestado por estos malignos hebreos. En Jerusalén, séptima luna undécima, carta de Léntulo a Octavio, manuscrito de la Biblioteca de Madrid, Léntulo a Octavio. Salud. Entonces, aquí también tenemos otra reseña histórica sobre Jesús, sobre sus discípulos, sobre el contexto, sobre su apariencia, ¿no? Sobre el impacto que también ocasionaba o inspiraba a las personas de aquel entonces. Termino con otra reseña histórica. Esta es la carta de Plinio al emperador romano Trajano, que reinó del 98 al 117 después de Cristo. Obviamente que aquí ya no está Jesús. Aquí está hablando sobre la iglesia. La iglesia en este tiempo está pasando por una persecución muy fuerte por parte de los romanos. Se dicen que la segunda persecución romana, ya que la primera era con Nerón, entonces la segunda empezó con Domiciano. Y aquí le está comentando algo al respecto de cómo es la conducta de los cristianos que están viviendo, ¿no? Una situación tan difícil, ¿no? Tan angustiante. Y aquí en este extracto que pude reseñar dice de la siguiente manera: afirmaron, sin embargo, que toda su culpa o error era que tenían la costumbre de reunirse en un cierto día, antes de que amaneciera, de cantar en versos alternos un himno a Cristo como a Dios y de atarse a sí mismo por un juramento solemne, no a las malas acciones, pero nunca cometer ningún fraude, robo o adulterio, para que nunca falsificar su palabra, ni para negar una prenda cuando fueron llamados a entregarla. Aquí se ve la ética, ¿no?, de los creyentes. ¿Y cuál es el delito o el supuesto delito que ellos han cometido? Aquí la culpa es el reunirse en cierto día, antes que amaneciera, de celebrar una liturgia, un culto a Cristo, ¿no? De mantener principios éticos, de no hacer malas acciones, de no obrar mal, de ser transparente, de no defraudar o robar, de no cometer adulterio, de tener palabra
sí o sí, no o no. Entonces, de ser solidarios y desprendidos también. Entonces, ahí está la parte ética, ¿no? Lo otro, a continuación, dice, ¿no? Después de esto, tenían la costumbre de separarse y luego reunirse para participar de la comida, pero comida ordinaria e inocente. Incluso esta práctica, sin embargo, la habían abandonado después de la publicación de mi dicto, por el cual, según sus órdenes, había prohibido las asociaciones políticas. Plinio también fue un magistrado, no solamente tenía toda una reseña histórica, sino también era un magistrado. Entonces, estos elementos históricos informan, ¿no? Y dan, ¿no?, una reseña complementaria desde el otro lado, desde la otra orilla, que no son los conversos, sino los inconversos, de cómo ven, de cómo leen Jesús, de cómo ven la ética de los cristianos, esa vida nueva en Cristo Jesús. ¿Algún comentario al respecto? ¿Qué es lo que despierta en ustedes esta reseña histórica? Profesor, buenas noches. Sí, mi hermano Sófimo. Bueno, en verdad, las fuentes extrabíblicas, como hemos podido escuchar atentamente, estas tres fuentes de Publio, de Flavio y Trajano, en verdad nos da mayores detalles, ¿no?, de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, incluso su fisonomía, ¿no? Y es bastante interesante porque nos despierta mucha curiosidad al descubrir estas cosas, estos detalles, tal vez diríamos detalles que nos ayuda para poder entender la personalidad de nuestro Señor aún con mayor precisión, ¿no? Cosa que Ujú, tal vez en la Biblia no le enfoca tanto así. ujú, Y más bien le agradecemos por estas fuentes que ha extraído, ¿no? Más bien mi pregunta sería, profesor, ujú. en verdad, no solamente de Jesús, sino que también hablarán de los apóstoles, ¿no? En este sentido, estas fuentes, ¿no? O solamente está limitado a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. A ver, la historia a veces es sesgada, ¿no? La historia se empieza a construir y a redactar según intereses. Aquí el interés despierta por lo comunitario, ¿no? Por lo comunitario. De cómo, de manera en general, tienen ese estilo de vida los cristianos, ¿no? De cómo Jesús empieza a hacer cosas extraordinarias porque sale fuera de lo común, ¿no? Rompe con el esquema religioso del judaísmo en cuanto a interpretación y aplicación de la Torá, porque él le da una interpretación correcta y cambia, ¿no? Y mueve todo el sistema religioso, se trae abajo. Es una de las razones por el cual a Jesús lo crucifican. Y es cierto, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí Fabio Josefo empieza a decir, ¿no? Realizó hazañas sorprendentes, ¿no? Y fue maestro de un pueblo que aceptó gozosamente la verdad. Entonces, encontrar con esta información nos lleva a analizar y a entender, ¿no?, el cisma que provocó Jesús dentro del aparato religioso, ¿no?, social, económico y político en Jerusalén. Obviamente que el pleito no era con Roma. O sea, Roma respetaba la vida de los subyugados siempre en cuando mantengan ciertas pautas que ellos decían, ¿no?, que cumplan con el tributo, que no hagan ningún motín, ¿no?
etcétera, etcétera, ¿no? Y que respeten lo que los romanos establecen, ¿no? Como mandato. Entonces, mientras que no había ese cruce de límites, o sea, los romanos, normal, o sea, problema casero. Por eso que Pilatos le costó realmente culpar a Jesús, porque dentro de lo estipulado no había ningún problema con Roma, sino por una cuestión de prevención, de amotinamiento, ¿no? Del pueblo, se dio, pero realmente no había causal para poder sentenciar a Jesús. Entonces, la acción de los religiosos y la información de Flavio Josefo me hace entender de cómo era realmente, ¿no? La experiencia de Jesús con, con sus discípulos frente a un aparato religioso que entró en crisis, ¿no? Y los religiosos estaban desesperados porque se le caía el negocio y buscaban la forma de cómo matar a Jesús. Ya el texto lo dice, ¿no? Buscaban formas y formas, pero acá, qué importante que también habla uno de las cartas históricas que habla sobre la sabiduría, ¿no? Sobre la ciencia. Él nunca ha estudiado, pero sabe todas las ciencias. Muchos se ríen al verlo, pero en su presencia callan y tiemblan. Dice que jamás se ha visto ni oído a hombre semejante. Algunos se me quejan que es contrario. Entonces, ahí, perdón, ahí veo que, que se trajo abajo, ¿no? Todo lo que la corrupción había construido. Profesor, Sí. en Mateo capítulo 27, versículo 4, ¿Ya? señala, dice que viendo Pilato Ujú, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante ujú, del pueblo, diciendo, inocente soy de la sí. sangre de este justo, Ujú, allá vosotros. Entonces vemos que hasta hasta un romano se da cuenta de que Jesús mismo, para ujú, Jesucristo, era un ejemplo modelo, ¿no? Y era inocente. Y yo no sé cómo, así es que los judíos lo vieron de otra manera, ¿no? ujú. Cierto, Y hace, cierto, ¿no? No había forma. Ahora, Nerón, a raíz de su locura, incendia Roma, buscó culpables y echó a los cristianos, ¿no? La culpa. Más adelante, con Domiciano, ya es un tema, a ver, también político, porque, a ver, entre los romanos, y eso lo va a expresar el libro de los Hechos, o sea, para los romanos no tenían ningún problema ver y aceptar diferentes dioses, eran politeístas. Y no sería nada extraño que los romanos aceptaran a Jesús como uno de los dioses, ¿no? Del panteón. O sea, no había ningún tipo de problema, ¿no? El problema está entre el judaísmo y el cristianismo, que esa tensión, como hemos visto, se va viendo notoriamente en los evangelios, ¿no? Esa pugna entre fariseos, escribas y Jesús con sus discípulos. ¿Por qué? Y eso hay que entender también. Ahorita vamos a ver algunos elementos cristológicos dentro del Nuevo Testamento. Pastor, Sí, pastor, buenas noches. sí, mi hermano Bueno, Yoniti. está bien. Una consulta. Entonces, o sea, lo poco que voy entendiendo, tendríamos que realizar un Midrash cristiano, ¿no? Para buscar el significado más profundo ya de los textos. Más que eso, ya tenemos todo lo elemental. Lo que sí tenemos que tener, como hemos hablado, por eso al principio les hablaba, ¿no? La importancia de la interpretación, de hacer una buena exégesis. Porque cuando hablamos del Midrash, estamos hablando de una interpretación rabínica.
Ujú. Entonces tendríamos que apelar a interpretaciones, 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 pero ya de intérpretes. Como en la actualidad diríamos, apelaríamos a los comentaristas, ¿no? Que tenemos a la mano. Lo que necesitamos es usar métodos que nos permitan analizar el texto bíblico como contenido, pero también apelar a las ciencias auxiliares. Por ejemplo, este es un método que ayuda, que sería la ciencia historiológica, ¿no? Historiología, perdón. Entonces, la historiología nos ayuda a recabar esta información y hacer esa correlación con el texto. Entonces, como dijo Sosimo, se amplía y nos da ciertas precisiones en cuanto a detalle, ¿no? Que tenemos en el texto bíblico. Entonces, para analizar el contenido del Nuevo Testamento y poder hacer la abstracción de los elementos teológicos que hay en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, obviamente, tenemos que apelar a métodos. Y ahí lo que hemos hablado, ¿no? Los métodos diacrónicos o el método sincrónico. Entonces, ya depende del interés y la capacidad que uno quiera desarrollar al respecto. Entonces, cada uno tiene su propio requerimiento. Entonces, necesitamos, entonces, manejar métodos para el análisis del Nuevo Testamento, que implica también lo que hemos hablado detrás del texto, o sea, el trasfondo histórico, en el texto, o sea, como contenido textual, como está elaborado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que el autor está usando como estilo literario para comunicar una narración? Pero también en el Nuevo Testamento tenemos parábolas, tenemos géneros pequeños, como hablábamos, de línea apocalíptica, tenemos historia, tenemos cartas o epístolas, diríamos que es, y lo vamos a ver la próxima semana, la teología del Nuevo Testamento, pero basado en el corpus paulino, que es una mezcla, a ver, entre carta y epístola. O sea, hace una dualidad. Y tenemos también ya, ¿no? El Apocalipsis. Entonces tenemos que agenciarnos con métodos que nos puedan ayudar. Y lo otro, esto lo que Jesús ha pasado en su tiempo, desde una mirada externa, desde la historia, en la actualidad, es interesante saber cómo nos mira la historia, el presente, perdón, cómo nos mira la sociedad actual, en base a lo que desarrollamos, en base a la continuidad, ¿no? De la Iglesia de Cristo. Hay en nosotros esa notoriedad que señala Plinio, ¿no? Que dice, ¿no? Ellos mantienen un perfil ético así, intachable. Su palabra es palabra. Su principio ético y moral es intachable. O sea, ellos no cometen ni un fraude, ni un robo, no adulteran, entonces, pero también son muy sabios para poder sobrevivir y vivir en medio del hostigamiento. Entonces, ¿cómo nos ve la sociedad actual? El impacto, el impacto que la iglesia puede hacer en el día de hoy, basado en los presupuestos teológicos del Nuevo Testamento, es la figura de Jesús. Jesús es la médula principal, ¿no? La esencia, para que la iglesia pueda impactar y nuestros líderes puedan tener, ¿no? Esa reseña también. Son líderes que tienen autoridad, son preparados, ¿no? Son preparados. Ojo, aquí hay que entender que Jesús está
en la naturalidad, en el ropaje humano, encarnado como humano. Entonces, Él es el primogénito, es decir, Él es el ejemplo máximo que podemos nosotros llegar a ese nivel. Y Jesús va a desafiar diciendo, ustedes van a hacer cosas mayores que Él. Entonces, tenemos que leer en conclusión correctamente el Nuevo Testamento para tener una incidencia positiva en la sociedad, en el tiempo en el cual estamos viviendo. Profesor, Sí. para precisar nomás entre la Biblia y estas fuentes Ujú, de Flavio, Publio, Trajano o ujú, Eusebio, ujú, hay que aclarar también que estas fuentes que nos informa ujú, los padres apostólicos, diríamos, o los historiadores, ujú, es más que todo son desde el ámbito moral, cultural, personal, ujú, costumbres de ujú, nuestro Señor Jesucristo en su entorno, ¿no? Aquel tiempo, ujú. pero no son fuentes doctrinales, eso sí hay que aclararlo. Eso es obvio, sí. Gracias por la aclaración. Es obvio, ¿no? Son una información histórica que nos ayudan a ampliar nuestra mirada del contexto sociopolítico, cultural del texto. Ujú. ¿Está claro? Doctor, Ok. una consulta. Ahorita que usted Sí. está hablando de la literatura extrabíblica, Ujú, ¿no? De ujú, repente, por ahí yo estaba leyendo, ¿no? Conforme a lo que veíamos en la clase, ujú. y quería, no sé, de repente puede ayudar a entender la diferencia entre la literatura extrabíblica y la literatura apócrifa. Ya. La literatura apócrifa, o sea, es oculto, o sea, escondido. Es el término. Entonces, se llamó así porque no había claridad en cuanto a palabra de Dios, en cuanto a doctrina, en cuanto a principios. Es por eso que no fueron canonizados y en un primer momento fueron llamados literatura apócrifa o libros apócrifos. En un segundo canon ya fueron incluidos, ¿no? Y ahí se llama los libros deuterocanónicos. Deutero, dos. En un segundo canon ya ingresaron. Ahí está la diferencia. Profesor, y en Sí. cuanto a su información, su contenido de estos libros apócrifos, Ujú, comparados con estas fuentes extra bíblicas de ujú, Flavio, de Julio, ujú. la diferencia en cuanto al contenido o su información, Es una porque información histórica. Ambos también. Los libros del tarot canónico como Macabeos nos dan una información importante, pero lo que usted dijo es real. Son una información histórica, ¿no? Temporal, de enfoque, ¿no? Social, de cómo era la política, de cómo leían los acontecimientos de aquel entonces, pero no tiene un fondo doctrinal. No podemos hacer doctrina sobre información histórica. Entonces, podemos inclusive, ¿no? Llegar a ver un poco a inquietarnos. ¿Por qué este libro fue dejado y no debería estar? Obviamente, y tendríamos de repente algunos argumentos que puedan avalar, ¿no? Nuestra preocupación, nuestra, ¿no? Pero tenemos que ceñirnos a lo que está. Como hemos claro, hablado, tenemos ya los libros suficientes como para poder establecer un perfil correcto de la iglesia, del creyente, de la misión y de todo lo que está vinculado, ¿no? A la vida del creyente. profesor, y Sí, también la diferencia sería entre los deuterocanónicos o apócrifos con estas fuentes extrabíblicas. Los autores de estas fuentes extrabíblicas son netamente de orígenes romanos y los ya, apócrifos habrán sido netamente judíos, escritores judíos. Por ahí que obviamente, quiso insertarse al canon, ¿no? sí, Pero no lograron. sí. es probable, ¿no? Aunque no sabemos la autoría, no tenemos, ese es el vacío, que no tenemos una autoría completa de todos los libros, pero probablemente sí, porque ¿quién más puede escribir, no?
¿quién más puede escribir un libro acerca de la historia judía que un judío? Pero precisar quién es a veces cuesta, ¿no? Porque Pero estas fue, hay que entender que en su momento nadie está escribiendo. La escritura es después de la tradición oral. A excepción de las cartas paulinas, ¿no? Que es distinto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aportación? Listo. Ahora pasamos. Me parece que esto es fundamental. Yo sé que, a ver, los demás elementos teológicos, como la iglesia, como, ver la neumatología en el Nuevo Testamento, son importantes, pero creo que eso aborda ya la teología, ¿no? En el curso de teología. Lo que queremos resaltar, ¿cuáles son los rasgos, ¿no?, cristológicos que encontramos en los evangelios, en Hechos, como un primer bloque, y después pasar al bloque del corpus paulino? Porque la reflexión teológica y entender, o sea, a ver, el tiempo de Dios está basado en la figura de Jesús, en la persona de Jesús. Jesús es el centro de la historia de la salvación, es el punto central. Lo demás ya son reflexiones teológicas, ¿no? Sobre Jesús como la figura central de la salvación. Porque cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Mesías, estamos hablando del Salvador, el que va a rescatar. ¿Cómo es entendido, no? Y ahora, la experiencia teológica es fundamental para hacer una premisa. Por ejemplo, Mateo tiene una realidad muy concreta, tiene una experiencia muy concreta, a diferencia de Marcos, de Lucas. Y esa experiencia concreta, o sea, le ayuda a poder reflexionar sobre Jesús. El entorno en el cual está también es un condicionante para hacer su reflexión teológica, cristológica, sobre Jesús. Pero el centro es Jesucristo. Y la pregunta existencial es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y tienen que responder a sus comunidades, porque Jesús es el centro de la fe cristiana. Y aquí quiero señalar también, vamos a ir un poquito más adelante, ¿no?, que el momento histórico, influenciado por el modo de ver las cosas, en este caso el platonismo, va a también influenciar en su lectura teológica también al Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a ver un poco adelante. Marcos, Mateo, Lucas y Juan, cada uno por su lado, intentan proclamar la significación de Jesús dentro de los propósitos eternos de Dios como Mesías. ¿Qué significa Jesús dentro del hilo histórico, del hilo mesiánico, ¿no?, de Jesús, de Dios? ¿Cuál es el papel que cumple? ¿Cuál es la función? ¿No? ¿Cuál es el propósito? Entonces, esa es la preocupación de los escritores. Hacen énfasis en que Jesús ha cumplido toda la expectativa que expresan las escrituras de Israel en cuanto a un libertador escatológico. O sea, desde su experiencia, cada escritor va a constatar y va a verificar que en Jesús se ha cumplido todas las expectativas, ¿no?, que están plasmadas en las escrituras de Israel, ¿no?
Pero todos, los tres también se preocupan por mostrar que Jesús excedió estas expectativas, quebrando las tradiciones comunes de un Mesías político. Entonces, lo común también, cómo reflexiona acerca de Jesús en cuanto a su mesianismo, van a ver que Jesús excedió, rompió, traspasó las líneas tradicionales sobre el Mesías que tenía el pueblo de Israel. Porque la idea de Mesías en el contexto era de que iba a ser tal igual o mejor que David, un reino con un esplendor político que iba a trascender y que iba a volver al apogeo en la que gozó David, ¿no? Y que iban a ser rescatados de todo yugo. O sea, en otras palabras, iban a ser reivindicados. Iban a ser reivindicados. Pero los escritores, tanto Marcos como Mateo, como Lucas y Juan, ellos señalan, no, Jesús rompió con esos esquemas que tenían sobre el Mesías. Más, avanzó más allá, que no solamente quedó a ver cautivo en un pueblo llamado Israel, sino que traspasó fronteras y se extendió a todas las naciones. Ahora, Si no van a hacer esa no, carne, ¿por qué no lo guardas el no frigider? parece tan complicado. Pero se metía nomás la carne en el Hermana frigider. Nancy, su micrófono. Y es que se apeste esa carne. Hermana Nancy, su micrófono. Entonces, cuando dice traspasó fronteras, todas las expectativas, o sea, eso es lo que un poco genera un cortocircuito, ¿no? Para el judío. Para el judío tenían claro, ¿no? Que el Mesías era netamente para ellos, ya que en su tradición está, a ver, graficado en esa expresión, ¿no? No es bueno que el pan de los hijos se lo den a los perrillos. Pero el mesianismo de Jesús rompe con ese esquema y avanza y llega a toda persona. Entonces, eso es lo que sí tienen en claro los cuatro escritores sobre el mesianismo de Jesús en los evangelios como parte del Nuevo Testamento. Y eso va a correr también como un hilo cristológico en todo el Nuevo Testamento. Ya Pablo va a decir que en Cristo no hay griego, no hay gentil, no hay judío, etcétera, etcétera. Incircunciso, circunciso. Todos somos uno en Cristo. Vayamos con Mateo. Jesús es el nuevo Moisés, maestro de la ley. ¿Saben lo que? Hay una palabra que está vinculado con el libro de Mateo, con el nombre, que es matetés. ¿Saben lo que significa matetés? Imagino que sí. ¿Qué significa matetés? Matetés. A ver, pueden ir a San Google para que les dé la respuesta. ¿Encontraron? ¿Encontraron? A ver, matetés significa seguidor. Pastor, a mí me salió discípulo. Por eso. Y discípulo es a ver, la traducción literal, pero en sí es seguidor. Matetés, seguidor, que está vinculado al discípulo. Entonces, ¿pero qué significa ser seguidor de Jesús? Significa uno que sigue muy cercanamente, que piensa como el maestro, que anda con el maestro, vive con el maestro.
A ver, en el intermedio le voy a buscar y le voy a dar todo lo que estoy hablando. Entonces, en el capítulo 5 de Mateo, ya ustedes saben, el Sermón de la Montaña. Entonces, hay una figura que relaciona al monte Sinaí. Moisés trae la tabla de la ley y enseña a la comunidad hebrea. Y aquí empieza a enseñar a la comunidad judía, a la comunidad, a sus discípulos también, de cómo interpretar esa ley. Entonces, Mateo va buscando cómo vincular, ¿no?, con el Antiguo Testamento. Por otro lado, Mateo quiere decir a sus lectores que Jesús a la vez cumplió las expectativas judías y avanzó más allá de ellas. Estamos hablando, ¿no? Y pone dos relatos importantes en el libro de Mateo. Uno es el relato del centurión y el otro relato de la mujer cananea. Entonces son dos relatos que hablan exclusivamente sobre los gentiles. Entonces, estos relatos son los que marcan una nueva visión sobre el mesianismo de Jesús, ¿no? La mujer cananea está en el capítulo 15 a partir del verso 21 y el centurión está en el capítulo 7. Y en ambos relatos es interesante cómo el texto señala que el gentilicio desarrolla una fe que sorprende a Jesús. Ahora, nuevamente hago la aclaración. La redacción es en un momento secundario. Entonces, ya en la reflexión, ya hacen todo lo que ellos entienden. Entonces, si nos ubicamos en el contexto que estábamos hablando, en el problema casero que tienen los escribas, los fariseos con la comunidad cristiana, frente, que hablamos la semana antepasada, la destrucción de Jerusalén en Masada, en el desierto, y buscaban culpabilidad o culpables. ¿Quiénes son los culpables? Y entonces Mateo trata de poner paños fríos, ¿no?, al problema que también se estaba generando internamente, y señala que los gentiles realmente creían auténticamente en Jesús, que esta comunidad que cree en el Señor tiene un asidero y empiezan a esbozar, ¿no?, fundamentos textuales. En el caso de Mateo, va a relacionar a Jesús con todo el Antiguo Testamento que tiene que ver con el Mesías. Asimismo, Mateo ciertamente afirma la relación de Jesús como Hijo Divino, más allá de las expectaciones tradicionales para el Hijo Mesiánico de David. Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que marca la diferencia entre una visión de un Mesías terrenal, lo extraordinario es Jesús, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Y cumplió la expectativa de Isaías, de que vendría un llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, le da legitimidad divina a Jesucristo, como el Dios con nosotros. Asimismo, Mateo se interesa principalmente en mostrar cómo el curso de la vida de Jesús se entrelazó con las expectativas mesiánicas trazadas en las Escrituras, y cómo la enseñanza de Jesús llevó a la madurez, ¿no?, las perspectivas mesiánicas dentro de la ley mosaica. Jesús cumplió esas expectativas perfectamente a detalle. ¿Qué quiere decir Mateo? O cómo quiere presentar a Jesús. Presenta a Jesús como aquel que cumplió
a detalle las expectativas mesiánicas que narra las Sagradas Escrituras. Y las enseñanzas que Jesús compartió daban pie a esa afirmación. Por otro lado, en una escala mayor, la enseñanza de Jesús, lejos de abolir la ley y los profetas, llegó a un buen cumplimiento escatológico, las tendencias latentes centrales en él. En otras palabras, Jesús no disolvió la centralidad o el enfoque central que propone el Antiguo Testamento en cuanto a la ley, en cuanto a la comunión con Dios, en cuanto a los mandatos de parte de Dios. En esto a veces se basan también los israelitas, ¿no? Jesús no vino a abolir la ley, sino también él la cumplió. Por lo tanto, tenemos que cumplir la ley tal como está. ¿Qué opinan sobre este pasaje bíblico? Lo tienen en claro, ¿no? Tienen en claro que Jesús no ha venido a abolir la ley y los profetas. Eso Amén, también, pastor. Amén. eso también ya lo expliqué la vez pasada. En otras palabras, Jesús aquí, cuando dice abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla, en el griego no necesariamente es cumplirla, así tal igual como está literalmente escrito, sino es a completar la interpretación de la ley, o sea, darle una interpretación correcta. Por eso que en el capítulo 5 al 7 da toda esa explicación, ¿no? Habéis oído, mas yo os digo, o sea, da la interpretación. No es que está aboliendo la ley, no es que está ya desfasando la ley, sino le da una interpretación correcta. Bueno, vamos a Entonces, hacer, sí, entonces la interpretación que los del AIMIMPO o del Nuevo Pacto Universal lo hacen tergiversadamente, exactamente, exactamente, sin conocer el contexto. claro. Y aquí también entonces está, mire, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de los diezmos. Algunos dicen, no, el diezmo es para el Antiguo Testamento. Pero aquí dice Jesús, que no ha venido a abolir, sino darle una interpretación correcta. No está sacando fuera de la ley, se mantiene, sino hay que darle una interpretación correcta. Y los adventistas, porque el séptimo reposo, sábado, ¿Sí? Es un, a ver, es una conversa aparte. La vez pasada tengo un amigo que es adventista y es uno de los líderes, ¿ah? Y empezó por los vecinos, como nos conoce, después de tiempo vino y es bien querido, muy respetuoso, y empezó a sacar cita a cada uno de los vecinos. Vino a mi casa y me dice, Ignacio, quiero conversar contigo. ¿Se puede o no se puede? ¿Por qué no? Le digo. Entonces agarró su libreta de apuntes. ¿Qué día podemos? Ya, sábado en la tarde, listo. Viene y ahí empezamos a hablar, ¿no? Y de entre conversa a conversa sale el tema del sábado. Y dice, y hay sentencia, me dice, me saca el pasaje bíblico, los que no cumplen el sábado, ¿no? Entonces, pero le digo, está correcto, pero me preocupa algo, le digo, es la temporalidad. Ustedes dicen que están guardando los sábados, pero en Israel, el sábado que tenemos nosotros ya no es sábado, ya es domingo. Entonces, ¿cómo guardar fielmente el sábado judío?
Entonces, es complicado. Es tan complicado. Y es Y más, para eso, sí, sí, y no, es más, claro, y es más, claro, es sábado, pero si ellos quieren guardar verdaderamente la ley, también tendrían que circuncidarse. claro, y no solamente circuncidarse, sino apedrear también. Entonces, justo a un israelita le molestaba entre broma y broma, uy, ¿a cuántos han apedreado esta semana? Entonces, no es cuestión de agarrar partecitas, ¿no? Por eso que frente a esa diversidad en cuanto a interpretación, Jesús viene y le da una interpretación correcta. Inclusive ahí pone de cabeza, ¿no? Y va a decir, tienes que amar a tu enemigo. O sea, ¿qué diferencia hay que ames solamente a los que te aman? Así hacen también los gentiles, que no tienen ley, que no forman parte de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, ahí está. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos y continuamos, ¿ya? A ver, vayamos con la apreciación de Juan sobre Jesús, sobre el mesianismo de Jesús, va a mencionar que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Ahora, Juan escribe su libro para que sus lectores crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Está en 20:31. Sepan que Jesús es el Mesías y el profeta escatológico como Moisés, de la expectativa judía, e incluso samaritana. Ahí Juan va a acuñar algo que es interesante, ¿no? Frente al pleito que tienen entre judíos y samaritanos por apropiarse de Dios, eh, Juan va a plantear, ¿no? Que realmente los que establecen comunión con Dios son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Y presenta las dos líneas, ¿no? Líneas que hay en el judaísmo. La línea judía, donde la centralidad está, ¿no?, en el templo de Jerusalén y los samaritanos en el templo de Gilgal. Entonces ahí va a acuñar a los samaritanos, porque Jesús entra en este pueblo, comparte su evangelio y esta comunidad samaritana cree en Jesús, ¿no?, como el Mesías. Entonces ahí nuevamente afirma que va a traspasar las expectativas judías sobre el Mesías, ¿no? Que no solamente está para ese entorno geográfico, ¿no?, sino que trasciende. Ahora, Juan va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios, tanto Hijo de Dios como uno con Dios. Jesús existía antes de Juan el Bautista, antes de Abraham
y antes de Isaías. Estaba con Dios en el principio, es igual a Dios, es uno con Dios e incluso puede referirse a sí mismo con el nombre bíblico de Dios, de Yo Soy. Otra de las características que muestra sobre la persona de Jesús, Juan, es que en el Evangelio de Juan, la apreciación sobre Jesús surge y predomina también la figura del pastor, del buen pastor. Los evangelios tanto, y también el de Juan, pero lo que resaltan también Marcos, Mateo y Lucas, presentan a Jesús como el rabí, como el maestro, ¿no? Ya Mateo hemos hablado, la cátedra que da en el Monte de las Montañas, el rabí, el maestro, que interpreta correctamente la ley, pero aquí en Jesús es el pastor, aquel que da su vida por sus ovejas, aquel que viene con Dios y es Dios, y que tiene una unidad, ¿no? Una unidad. Juan presenta la doctrina de la Trinidad de manera completa. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Os conviene que yo me vaya y que venga, ¿no?, el Paracleto, que es igual que yo. Entonces, ahí se puede manejar mejor el tema de la Trinidad que en otros libros, ya que si vamos a la carta juanina, o llamada la coma juanina, que tres dan testimonio del cielo, en muchos manuscritos no aparece este texto. Y los testigos de Jehová son expertos en eso, se lo saben. Y cuando uno habla de la Trinidad y va a expresar desde, ¿no?, desde la coma juánica, y van a decir que eso no existe. Entonces, cuando uno va, repito, a Primera de Juan, capítulo 5, versos 7-8, van a comentar los testigos de Jehová que en la mayoría de los escritos no aparece este texto. Entonces, una de las formas como para poder presentar la Trinidad, me parece que es el Evangelio de Juan, ¿no? Marcos. Marcos muestra que Jesús cumplió las expectativas bíblicas y que las categorías tradicionales no pueden contenerlo. O sea, va más allá, al igual que Mateo y Marcos. Jesús cumplió todas las expectativas articuladas en la escritura de Israel para un rey venidero del linaje de David que pastorearía al pueblo de Dios Israel con justicia y obtendría a las naciones por herencia. No obstante, su condición de hijo divino es cualitativamente diferente a la de cualquier otro de los hijos ungidos de David. Jesús es singularmente el hijo amado de Dios. Como Dios mismo, él perdonó pecados, reprendió al viento y calmó las olas. Como Dios solo, él es bueno. Las categorías tradicionales de reinado, incluso reinado mesiánico, no pueden acomodar este aspecto de la identidad de Jesús. Entonces, aquí está otro plano, ¿no? Otro plano sobre el mesianismo de Jesús, cómo presenta, ¿no? Presenta Marcos a Jesucristo, ¿no? Y lo interesante aquí es que muestra a Jesús como el que perdona pecados, y por eso lo cuestionan, ¿no? Pero también refleja en Jesús la autoridad, tal igual que Mateo también, ¿no?, en 28. Toda autoridad me ha sido dada
cielo y en la tierra. Tiene la autoridad. Ahora, la autoridad que tienen los creyentes para construir iglesia, hay un término, por ejemplo, en Mateo 10:1, que habla que Jesús llama a sus discípulos y les da autoridad para que reprendan demonios, toda enfermedad y toda dolencia. Hay una palabra en el griego que es exousia, que significa autoridad delegada. No es una autoridad nata en el creyente, sino es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Dios da esa autoridad. Pero Jesús tiene la autoridad máxima y aquí tiene la capacidad y la autoridad como para perdonar pecados, pero también tiene autoridad sobre la creación. Marcos da indicios de la divinidad de Jesús con preguntas retóricas. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ahora, es típico de la retórica griega. Por eso decía, ¿no? La cultura influencia bastante. Esta es la mayéutica, que trabaja a través de preguntas para encontrar y ayudar a reflexionar y encontrar la verdad. Jesús va a preguntar a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos empiezan a contestar la pregunta. Algunos dicen que eres un profeta, Elías, Juan el Bautista, ¿no? Y sigue preguntando Jesús, ¿y quién dice, y qué dicen ustedes quién soy yo? Y Pedro, ¿no?, soplado por Dios, por el Espíritu de Dios, le dice, tú eres el Hijo del Dios. Entonces le dice Jesús, bienaventurado eres Pedro, que no te reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que quiero señalar, que en base a preguntas, que era una metodología griega, la mayéutica, encontrar la verdad. Jesús no dice de manera frontal quién es, sino ayuda a que ellos mismos respondan y encuentran la verdad. Y eso es un elemento retórico que encontramos en Marcos y también en varios libros del Nuevo Testamento. Lucas no solamente, da una apreciación teológica de quién es Jesús, sino también hay un agregado que resalta que es el Espíritu Santo. Ahora, hay que señalar que la obra lucana está compuesta por el Evangelio de Lucas y Hechos, ¿no?, de los apóstoles. Entonces, es un solo volumen, pero por una cuestión pedagógica y didáctica se ha separado. Entonces, presenta a Jesús lleno del Espíritu Santo. Él es el Salvador de todos. Ahora, Lucas también ve en Jesús como el siervo de Dios, de quien Isaías dijo que sería contado entre los transgresores y sufriría como oveja, ¿no?, llevado al matadero. Jesús es el profeta escatológico como Moisés, de quien Moisés mismo habló. Él abrirá una nueva fase de la historia de la salvación con su propio éxodo, llevado al cumplimiento en Jerusalén. Este éxodo incluye la muerte de Jesús, su resurrección, ascensión y exaltación a la diestra de Dios. Inaugura el tiempo de la restauración que Isaías predijo, tiempo cuando Israel y toda carne verían la salvación de Dios. Pero también presenta como el Salvador y también
trasciende y rompe el esquema judío. En Hechos 4:12 va a mencionar, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Y ahí también está la apertura universal. Lucas presenta la salvación a nivel universal. O sea, es para todos. Jesús vino a morir por todos y a salvar a todos. Antes de hablar de los modos que interpretaban el Nuevo Testamento en el primer siglo, quiero un poco precisar algunos aspectos que marcan la diferencia, ¿no?, sobre la lectura de quién es Jesús. Por ejemplo, la manera que Marcos trata este tema, ¿no?, cristológico, difiere de la manera de Juan en dos aspectos. Primero, de Marcos, de la divinidad de Jesús, es más silenciosa que la de Juan. Juan articula sin ambigüedad la unidad de Jesús con Dios, desde el principio hasta el fin. Entonces, ahí van marcando ciertas diferencias en cuanto a apreciaciones. Segundo, para Juan, la revelación de Jesús, de su unidad con Dios, es el tema primordial de la proclamación de Jesús. Repito, para Juan, la revelación de Jesús, de su unidad con Dios, es el tema primordial de la proclamación de Jesús y por consiguiente es el tema primario del Evangelio. En Marcos, sin embargo, el tema de la relación única de Jesús con Dios es un paso, aunque un paso crítico, en un argumento narrativo más grande en cuanto a la naturaleza de la muerte de Jesús. Jesús, actuando en el nombre de Dios, extendió la salvación a los marginados, o sea, a todos los que están excluidos, ¿no?, de la religión judía, y perdonó a los pecadores de una manera que contradecía las expectaciones mesiánicas comunes. Él podía venir en misericordia en vez de ira, porque moriría como hijo de Dios por muchos. Por otro lado, la preocupación primordial de Lucas no era, como la de Marcos, Juan y Mateo, mostrar la persona de Jesús. Sus enseñanzas y acciones a la vez cumplían e iban más allá de las expectaciones judías tradicionales. Más bien, fue mostrar que si el propósito de Dios en la historia se destilaba correctamente de las páginas de la ley, los profetas y los escritos, entonces Jesús es el eje alrededor del cual gira este propósito. Entonces Lucas ve más allá. Es el centro universal donde toda carne, donde toda nación puede alcanzar la salvación. Lucas, por consiguiente, no se interesa, como los otros tres autores de los evangelios, en la manera en que el título que ascribe a Jesús habla de su naturaleza o ser. Se interesa más en que estos títulos, ¿qué es lo que comunican en cuanto al papel crucial de Jesús en la historia de la salvación? Y eso es importante. ¿Qué es lo que transmite Jesús como Salvador? ¿No? Nosotros, como la Iglesia de Jesucristo, tenemos que tener en claro qué es lo que Jesús transmite, nos ha transmitido y quiere transmitirnos a la humanidad. En conclusión, los cuatro autores de los evangelios intentan responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? En sus composiciones, y todos explican la cuestión en el lenguaje de las escrituras de Israel. O sea, parten de las escrituras de Israel.
en primer lugar, para responder, pero también incluyen sus aportaciones, sus reflexiones teológicas sobre el mesianismo de Jesús. Y los cuatro tienen en común que traspasan fronteras, que rompen, ¿no?, el esquema tradicional sobre el Mesías. Todos ellos ponen a Jesús como el clima de las tradiciones bíblicas de Israel. En el punto de vista de cada autor, Jesús ha cumplido toda expectativa judía, legítimamente sostenida en base a las Escrituras. O sea, en él se cumple todo lo que hay del mesianismo en el Antiguo Testamento. Ahora, 3 de los 4 evangelistas, Marcos, Juan y Mateo, ponen énfasis especial en la insuficiencia de estas tradiciones de explicar completamente la significación de Jesús. Jesús no es meramente el Hijo de Dios en el sentido que es rey ungido de Israel, porque hay que entender que en el Antiguo Testamento el rey también era llamado como Hijo de Dios, pero en él no solamente queda fragmentado, ¿no?, ese título, por el contrario, trasciende, es Dios encarnado. Jesús no es meramente el profeta como Moisés esperado, es más grande que Moisés y ofrece su propia enseñanza como cumplimiento de la ley mosaica. Ahí lo que hablaba, ¿no?, da una interpretación correcta, porque él va a expresar lo que él habla, no habla por cuenta propia, sino como mensaje de parte de Dios, viene de Dios. El vino escatológico que él trae es el vino nuevo, la alegría, la esperanza, y no puede ser contenido en odres viejos. El interés primario de Lucas reside en mostrar que Jesús se destaca en el centro del continuo propósito de Dios de la salvación. La enseñanza de la ley y los profetas miraban hacia adelante al día de la restauración de Israel, cuando el libertador máximo vendría y por su obra de salvación sería proclamado no solo a Israel, sino a todas las naciones. Lucas identifica a Jesús como el libertador. Mateo y Lucas siguen a Marcos y colocan a Jesús en el papel del Hijo del Hombre, descrito en Daniel 7:13. Como Marcos, los dos evangelistas refieren a Jesús en su papel como el Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo, referencia que claramente hace eco de Daniel, capítulo 7, verso 13. Como vemos en el uso de Marcos, el título de Hijo de Hombre para Jesús, Marcos entiende el ministerio, pasión, resurrección y segunda venida de Jesús siguiendo el mismo patrón y siendo su cumplimiento. Los otros dos evangelios sinópticos siguen a Marcos en este punto. El Hijo del Hombre, el que sufre la opresión que los santos sufrieron y como ellos experimenta la exaltación. O sea, lo que también resalta Marcos es la figura del siervo sufriente vinculado al Hijo del Hombre, aquel que pasa por la opresión, por el sufrimiento, por el dolor, pero también que es exaltado. Ahí, en esa apreciación teológica, claramente lo habla Pablo, ¿no?, en el libro de Filipenses, capítulo 2, como después de la humillación, de la opresión, Jesús es exaltado, ¿no?, honrado y glorificado. Hay una pregunta de fondo y habría que un poco comentarla de repente. ¿Por qué Israel rechazó al que tan claramente cumplía y excedía
las expectaciones expresadas en las Escrituras, ¿no? En cuanto al Mesías que vendrá. ¿Por qué fue rechazado Jesús? A ver, Pastor, buenas noches. sí, mi hermano Percy. Bueno, básicamente podría ser porque tenían una perspectiva diferente, ¿no? Si bien cumplía todo, pero había una función de que ellos pensaban que el Mesías derrocaría a los Ujú, romanos, ¿no? Que estaban oprimiendo en ese tiempo. ujú, Nacería tal vez en una cuna de oro, con poder adquisitivo, poder político, religioso, en todos los sentidos, ¿no? Creo que tuvieron esas grandes expectativas. Entonces, al ver que nació en un pesebre pobre, y le dice, ¿no? Algo bueno saldrá, ¿no? Y este es hijo del Galilea. carpintero, entonces, Ujú, tuvieron una expectativa diferente, se podría decir, ¿no? Incluso ujú, los discípulos se sorprendieron, porque ellos, uno de los hijos del trueno le dijo, uno de sus madres, ¿no? Dijeron, ¿no? Por favor, cuando estás en tu reino, a uno al otro lo pones a la derecha y a la izquierda. O sea, y ellos ya estaban ujú. viendo que Jesús los libertaría en todos los sentidos, pero no vino en sí como ellos pensaban. Entonces creo que en ese aspecto ellos malinterpretaron, ¿no? Su venida. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Porque, Pastor, sí, sí, hermano pastor, Alex. bueno, yo lo que sé es que los judíos no creían en Jesucristo, pastor, porque no cumplió las profecías mesiánicas que estableció en los escritos de la venida del Mesías, pastor. Bueno, bueno, es mi criterio, pastor. Ya, sí, claro, correcto, se respeta. Sin embargo, para Lucas, para Marcos, para Mateo, Jesús sí cumplió las escrituras. O sea, lo que estaba profetizado sobre el Mesías. Y ahí nace la pregunta, pero si él está cumpliendo, o sea, ¿cuáles fueron las razones para que fuera rechazado, no? Y eso lo plantea Juan, ¿no? A los suyos vino, a los suyos no, la recibieron. Entonces, ¿cuál fue el quiebre? Porque no se entiende a esta población. Por un lado, antes, ya cuando entra a Jerusalén y entra gloriosamente, ¿no? Con palmeras, con mantos, con exaltación, ¿no? Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. O sea, es un reconocimiento, es decir, Dios ha escuchado nuestro clamor de auxilio, pero después esta gente también, la gran mayoría, son las que dicen crucifíquenlo. Reconocen por un lado el mesianismo de Jesús, pero posteriormente le dan la espalda y lo desconocen, ¿no? Ahora, una de las explicaciones es que los autores de los evangelios sinópticos entendieron que ya en las escrituras también estaba el sufrimiento del siervo de Dios, en Isaías, ¿no? Iba a ser despreciado, ¿no? Minimizado. Entonces, que tenía que cumplirse, ¿no? Es más, ¿no? Y el castigo de Dios sobre ellos, ¿no? Siendo nuestra culpa. Entonces, según Marcos, Mateo, Lucas y Juan, estas profecías divinamente inspiradas tenían que cumplirse. Los cuatro autores de los evangelios sostienen que los que rechazaron a Jesús son responsables por sus acciones. Los que no le conocieron lo hicieron debido a que tenían y cultivaban una actitud de oposición fundamental a Dios. Y eso es lo que dice Pedro en Hechos, ¿no? En la obra lucana, cuando ya lleno del Espíritu Santo les encara, ¿no? Ustedes fueron los que crucificaron. Aquel que no vino de Dios, pero
para los autores también era una cuestión de cumplimiento de las escrituras. Entonces, eso podría responder, ¿no? Responderlo. La gente en la actualidad, ¿por qué rechaza a Jesús? Porque, a ver, si bien no aceptan la existencia de un Dios, porque creen que hay otras fuentes que determinaron todo lo que existe, hay filosofías humanas que dicen, por ejemplo, a ver, sobre, hay una corriente filosófica, la nueva era, en su época, en el 2000 salió, pero que tiene vigencia así muy camufladamente. Ellos determinan que el hombre es como un Dios, que ha olvidado capacidad, ¿no? O sea, los recursos que tiene para realmente poder solucionar y vencer todos los obstáculos que tienen en el día a día. En el momento que recuerde esas capacidades, ya no necesitará de un Mesías externo, sino que el Mesías será de lo interno, de uno mismo, ¿no? De uno mismo. Entonces, la gente siempre va a estar mentalizada o va a elaborar, ¿no?, cierta forma de pensar desde una perspectiva humanista, desde la naturaleza, de diferentes puntos de vista, y va a rechazar. Y es parte que el hombre no, no acepta que necesita de Dios, ¿no? Y cada uno quiere establecer un Salvador según a sus ideales, según a sus expectativas también. Pero lo cierto es que la historia señala, ¿no?, que sin Dios nada se puede hacer. Siempre la humanidad necesita de Dios. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Presentar, ¿no?, a ese Jesús que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero para eso tenemos que trabajar seriamente, ¿no?, los rasgos cristológicos que tenemos en el Nuevo Testamento, porque de eso depende, repito, depende cómo elaboramos el perfil de nuestra iglesia. De eso depende cómo establecemos nuestra visión, cómo establecemos nuestra misión, o sea, cuáles son los objetivos que planteamos como iglesia desde las escrituras del Nuevo Testamento, cómo planteo mi identidad como misión desde el Nuevo Testamento, ¿no? Y la iglesia, no, perdón, las Sagradas Escrituras nos proporcionan esos elementos. Profesor, Sí. creo que en el mismo libro de Juan podemos encontrar la respuesta. ¿Por qué Jesucristo fue desconocido a pesar de que él demostró toda la perfección, fue intachable en toda área, no abolió ni la ley, nada? ¿Mm? ¿Y a qué se debe que los judíos compoblanos le negaron y no le conocieron como tal, no le valoraron, no le honraron? ¿A qué se debe este abismo? Porque aún los romanos todavía, por lo menos, a pesar de todo su ignorancia y todo, lo consideraron siquiera a Jesucristo como tal, lo valoraron. Pero en este caso los judíos, ¿qué pasó? Si ellos esperaban el Mesías, ¿por qué terminaron estrellándose con su Mesías? Y creo que la respuesta estaría en mismo libro de Juan, capítulo 8, 42, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque yo digo la verdad, no me creéis. Y sigue hablando más. En resumen, ¿por qué lo despreciaron? ¿Por qué no le reconocieron? Yo podía sacar una conclusión del texto leído, es que el pueblo judío prácticamente se había enceguecido ya por las manos del diablo, embaucado ya estaba, ya en las manos del diablo, a tal punto que ya estaban ellos en la tiniebla, en la oscuridad, embaucado en su costumbre, en su forma, en el estilo del diablo, o sea, en la mentira. Tanto judíos, saduceos, publicanos, etcétera, ya se habían embaucado, embarrado en las manos del diablo y hablaban mentira uno y otro, sean fariseos, sean saduceos, publicanos, pero hablaban, digamos, ya se habían habituado a hacer el mal, ya estaban totalmente al 100% en las manos del diablo y la verdad para ellos ya prácticamente ya no existía. Pero vino alguien que fue radical con la verdad, ahí les chocó y por eso vino la pugna y el enfrentamiento a tal punto que tuvieron que crucificarle, aduciendo que era un criminal cuando no fue. Y así pasó. Yo creo que ya estaba en las manos del diablo, había caído totalmente en las garras del diablo, y entonces eso hizo que también le choque a la verdad que es Cristo, ¿no? Y por eso que le diríamos así, decapitaron o lo torturaron, lo crucificaron. Ahora, pero hay que entender, gracias hermano Sosimo, está muy bien, pero hay que entender que Jesús confronta a los líderes religiosos. Exacto. La discusión es con ellos, pero en la totalidad, claro, si los líderes están mal, obviamente cómo está el pueblo también, ¿no? ¿Cómo Claro, está de el la pueblo? cabeza. Está de cabeza. No se cumplía la ley, no se entendía la ley, o sea, había un desorden, ¿no? En tal sentido. Y es por eso que Jesús llama a la reflexión y le da una interpretación correcta. Ya habían suplantado el mandamiento de Dios por mandamiento de hombre. O sea, hay una tergiversación del texto bíblico. Entonces, eso responde también. Ahora, y lo otro me parece también interesante que aquí en el chat, mi hermano Johnny, claro, es cierto, ¿no? En aquella época aparecieron muchos mesías y falsos, ¿no? Había bastante, ¿no? Bastante, ¿no? Mesías. Y eso confundía. Es cierto que la expectativa, era como un rey, pero se cumple porque recuerden el linaje que establece, ¿no? Las Sagradas Escrituras de Jesús, linaje davídico. O sea, viene de la línea de David, pero en otro modo, ¿no? No viene en un modo de esplendor, sino en un modo más austero, ¿no? Más casero, más de poblador, ¿no? Que de rey. También eso generó un cortocircuito. Ahora, también para entender el mesianismo, hay que entender que el pensamiento, ¿no? Del pueblo de Israel en un Dios uno y que Jesús venga y que diga, no, yo soy, como lo dice en Juan, asumiendo, ¿no? A Yahweh, entonces también es un cortocircuito. O sea, ¿cómo es posible, no? Toda la vida, o sea, se entendió a Dios único. Y obviamente que Jesús, yo el Padre, uno somos, pero humanamente en la razón es complicado, solamente a través de la fe se puede entender eso. Pero en ese contexto, Pastor, disculpe. sí, sí, escucho, Pastor, buenas noches. Sí, sí, perdón que le corte, pastor, sí. ujú, Sí, quería opinar también acerca de lo que usted está preguntando, ¿no? ujú, Acerca de lo, por qué rechazaron ujú, los judíos
a Jesús. Ujú, Mire, en mi punto de vista, yo quisiera opinar. En mi punto de vista veo que sería por varios factores. Uno, por ujú. ejemplo, por factor profético, primer punto podemos decir. Profético porque ellos decían que faltaba un tiempo, según la profecía de Daniel, faltaba un tiempo de que el Mesías se había de venir. Eh, en el factor, ¿cómo se llama? En ese de Daniel Ujú, y también el factor de los tiempos que también ellos pensaban, una profecía que decía que antes de que venga el Mesías debería venir también Elías, porque ya. también Jesús recalca eso, dice que Ujú, ustedes piensan que Elías no vino, ya vino, dice también, ¿no? ujú, Para eso también el Señor le recalca. ujú, Y también el factor de salvación, porque ellos también estaban en ese tiempo, estaban oprimidos por Roma. Entonces, como había pasado más de 400 años y que Dios no se manifestaba, entonces las profecías y los sueños ¿cómo se puede decir? Se habían escaseado. Entonces ellos esperaban como en aquel tiempo en Egipto, pensarían que iban a venir un Salvador y que Dios les salvaría de la opresión que ellos estaban pasando, ¿no? Ellos pensaban, esa ideología, porque esa doctrina venía de años. Y también pienso que también por factor teológico, porque ellos pensaban también que la doctrina iba a ser como ellos pensaban, como aquellos tiempos, ellos pedían rey como ellos querían un salvador como ellos querían. Y en el factor espiritual es lo que mi hermano Sósimo lo que acaba de recalcarlo, ¿no? ujú. Entonces, yo pienso que hay muchos factores muy a fondo, pastor, que aduciendo cada tema, exponiendo cada tema, eh, ellos pensaban otras cosas y Dios tenía otros planes y porque el plan era no solamente ya para los judíos, sino para el mundo entero. Eso también al final a ellos les chocó todo eso. Yo pienso que, pastor, tu rechazo fue no solamente un factor, sino varios factores, pastor. Muy bien, mi hermano Nelson. Todo lo que dice, todo lo que dice tiene asidero. Lo resumiría en una sola palabra, en la interpretación. Y por eso que Pastor, ¿me Jesús escucha? interpreta. Sí, hermano Johnny. Pastor, una consulta ahí como para desatar la polémica, porque siempre es bueno. No Pastor, desate si, mucho si nomás. se dice, si se Sí, hermano dice, Johnny. ¿no? Usted hablaba de la genealogía, ¿no? Sí. De David, ¿no? Y la descendencia. Ujú. Supuestamente José es de la descendencia de David, pero más José no es el padre Exacto, biológico de Jesús. exacto. Entonces, ¿dónde está se puede encontrar la genealogía? Claro, ahí es un punto convergente, ¿no? Sin embargo, a ver, este, como resalta el Evangelio de Juan, que Jesús fue concebido de manera extraordinaria, porque en realidad la genealogía, si bien quisiéramos establecer, no habría, ¿no? De manera directa, no habría. Entonces, habría que revisar, o sea, a qué entendemos, o sea, cómo se entiende el parentejo, cómo se entiende el linaje, solamente por una cuestión de engendrar, o había otros valores que nos ayudaban y se entendía como parte de, porque la pertenencia a una casa, a una familia, no solamente incluía a los de sangre, sino a todos los que vivían, aún así fuera, no fuera de sangre, me explico. Por ejemplo, los esclavos. Entonces, si queremos así establecer, como está planteando, una línea genealógica de sangre, es un poco complicado, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere participar. Pastor, Sí. eh, de los puntos que pudieron hablar mis compañeros, también podría como algo adicional, ¿no? Es que Cristo vino a cumplir
la ley y no abrogarlo. Entonces, de alguna manera, estaba metiéndose en los intereses, ¿no? De los fariseos y también de los saduceos, porque los saduceos no Ujú, creían en la resurrección, y ujú, los fariseos, en vez de poner la palabra de Dios en primer lugar, pusieron las tradiciones y las costumbres, y era como un sistema de opresión para los ¿no? ciudadanos, porque Jesús mismo dice, ustedes atan cargas pesadas, ustedes están en la puerta y no dejan entrar a nadie, o sea, en otras palabras, eran piedras de tropiezo. Hablando desde ese punto sería es que al venir Jesús con el Evangelio, trastocaba sus intereses personales y no les convenía. Y si no me equivoco, fue Anás o Caifás que habló proféticamente de que es mejor matar a un hombre, ¿no? Que todo un pueblo perezca. Entonces, quisieron zafarse de eso porque no compartían con su ideología, con su pensamiento y sus intereses estaban en peligro, ¿no? Si Jesús hubiera continuado. Entonces podemos ver que ahí el pensamiento humano primó y trastocando de que el ser humano es perverso por naturaleza, ¿no? Y Cristo vino a salvar lo que se había perdido. ujú. Pero en ese punto que no terminé de explicar, ahí es un punto de interpretación. O sea, cómo interpretaron, ¿no?, los religiosos de aquel entonces en cuanto al Mesías. Interpretación escatológica de los tiempos. Actualmente los judíos todavía siguen esperando al Mesías, ¿entiende? Entonces, es una interpretación escritural. O sea, cómo interpretamos a los profetas cuando inspirados por Dios, ¿no?, profetizan sobre el Mesías. Entonces, todo queda en ese plano de la interpretación. Entonces, Eh, ellos interpretan y dicen, no, no puede ser el Mesías, porque no cumple con el perfil que en su interpretación debería ser. Entonces, pastor, sería, ahora supongamos, de acuerdo a la escatología, va a suceder el rapto cuando inicie la tribulación por el periodo de 7 años, 3 años y medio, y la gran tribulación va a aparecer un gran libertador, un gran líder, uno que tenga no va a nacer en una cuna de pobre, ¿no? Sino va a tener toda la autoridad, el conocimiento, la sabiduría, y a él sí le van a decir, ajá, este es el Mesías. Entonces, por su mala interpretación, ¿no? Claro, ¿cómo entienden el Mesías, no? Ahora, no solamente ahí va a ser una lectura religiosa, sino también una lectura sociopolítica y económica, porque recordemos quién va a emerger como, ¿no?, como el anticristo, es aquel que va a traer paz. Y cuando hablamos de paz, estamos hablando de bienestar, de orden social, orden económico, orden político, va a estabilizar, ¿no?, la humanidad, pero temporalmente, y después ya saben lo que sucede. Entonces, es una lectura de diferentes planos, pero lo cierto que sí va a estar, particularmente creo, va a estar basado en el perfil que la sociedad desea, ¿no? Que sea un líder, ¿no? Un líder, ¿no? Una persona, ahora desde la fe, diríamos, ¿no?, un supuesto Mesías que va a traer la restauración, que va a redimir nuestra condición humana, caótica, en la cual estamos, para una sociedad diferente. Pero son lecturas, son lecturas. Nosotros tenemos que basarnos en lo que las escrituras nos dicen. Y para Pas- eso, sí, Pastor, disculpe que lo corte. sí. Bueno, pastor, de todo lo que estamos hablando, yo Ujú, sé, bueno, cada uno tenemos nuestras opiniones ujú, y bueno, los judíos de verdaderamente esperaban a un rey, siempre esperaban a un rey y que de verdaderamente que los salve de todo su maldad lo que hacían. Verdaderamente el ver a Jesús a nacer en un pesebre, de verdad nacer de una, y él mismo lo dice, como le dice Lucas capítulo 4 versículo del 16 hasta el 19 lo representa, lo dice, que él ha venido, dice que él ha venido
que Él ha venido, dice, Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos y a los ciegos, ¿sí? Para poner libertad a los oprimidos, ¿sí? Y predicar el evangelio agradable a Él. En cambio, de verdadmente creo que ellos esperaban un rey, ¿sí? Y en cambio no esperaban que de verdadmente que salga uno de un pesebre, de donde Él nació, diga pastor. Bueno, es mi criterio, por eso fue su rechazo, creo que de ellos que lo rechazaron. Puede ser, claro, hay expectativas y expectativas. En el fondo, claro, si tienen, a ver, algo común, es que Dios va a enviar un Mesías. Pero también hay un problema también teológico en cuanto a los mismos judíos, porque según a cuáles son sus fundamentos teológicos sobre su fe, desarrollan, ¿no? Sobre que es uno. Ahí estaban los saduceos que no creían en la resurrección. Entonces, desde esa línea teológica, ¿cuáles eran sus expectativas sobre el Mesías? Y los que sí creían. Entonces, al interior tenían diferentes interpretaciones también, ¿no? Sobre la misma ley, sobre la fe en el Señor. Entonces, cada uno, desde su fe, desde su entender, va a precisar quién es el Mesías. Ese era un conflicto. Ahora, el punto es nosotros, ¿cómo entendemos el Mesías? El punto es cómo entendían la iglesia que está en el Nuevo Testamento desarrollándose, cómo entendía a Jesucristo, el Mesías. Y eso es importante, ¿no? Porque sobre eso, repito, qué dice Pablo? Pablo va a decir, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra interpretación, ni nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos? Es una tarea, es una tarea. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Agradecemos al Señor y continuamos el día lunes. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque eres bueno y bueno en gran manera. Te pedimos, Señor, que usted nos ayude a entender, Señor, ese regalo maravilloso que es tu amado Hijo Jesucristo, que vino y nos dio la salvación. A entender las Sagradas Escrituras en medio de todo un proceso de formación en la cual usted ha permitido se pueda plasmar, Señor, tu voluntad. Queremos estudiar, Señor, las condiciones en las cuales fueron formados el Nuevo Testamento para entender, Señor, lo que usted nos habla en ella. Para a partir de esa comprensión establecer y consolidar nuestra fe para proyectarnos al mundo de manera ya clara en cuanto a compartir tu palabra, tu evangelio. Ayúdanos en Cristo Jesús. Y gracias por todo lo recibido. Amén. Bueno, estimados alumnos, nos vemos el día lunes, si Dios lo permite, para continuar con la clase. Bendiciones, que tengan un buen fin de semana. No se olviden, vayan a la iglesia. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga. Bendiciones, hermanos. Dios lo bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos, Dios me los bendiga mucho, bendiciones. Hasta luego con todos. Cuídense mucho. Feliz año 2024. Dios los bendiga, hermano Sosimo. Chao, Alex. Cuídate.